TF2, con sus casi 16 años de trayectoria, ha sufrido muchos cambios y es de esperar que en esos 16 años Valve hubiese experimentado con múltiples sistemas que eventualmente terminaron siendo olvidados o fueron reciclados meses después. Así que les presento el olvidado método de crafteo en TF2. Asumo que todos estamos familiarizados con la pestaña de crafteos, donde puedes craftear unos scraps o combinar y disolver refinados. Este sistema no ha recibido ninguna implementación significativa desde finales del 2015, con los Strange Count Transfer Tool, lo cual para el día de hoy todos los menús excepto el primero son bastante inútiles. Pero por el 2013 Valve introdujo los Chemistry Sets, un sistema de crafteo muy diferente al normal, ya que en el sistema normal puedes craftear las veces que quieras y cuando quieras. Los Chemistry Set tenían la limitación de que solo podías utilizarlos una vez, además de tener suerte que te saliesen en un random drop, y yo que jugué por la época juraría que me salieron uno, a lo mucho dos, así que para el tiempo que estuvieron disponibles eran bastante raros. ¿Para qué son los Chemistry Set? Originalmente en TF2 por muchos años solo existían las armas Strange, y gracias a los Chemistry Set Valve experimentó con una idea de crafteo que utilizaba armas Strange del juego, y que se estaban volviendo muy comunes en la época, y los transformaba en algo exclusivo, Stranges de cosméticos, que a diferencia de las armas uno siempre los tiene equipados. Pero no te creaba un cosmético Strange. Estos sets te daban un Strangifier, un ítem que permite convertir al ítem que tienes asignado en Strange, lo cual es mucho más atractivo ya que permite reutilizar el ítem, en vez de crear uno nuevo cada vez. Y este mismo sistema fue la base que para meses después de los últimos Chemistry Set tenemos la versión final de este experimento, los fabricadores y Killstreak Kit añadidos en Two Cities. Gracias a los Strangifiers tenemos hoy en día varias posibles combinaciones de calidades diferentes, ya que al principio era solo para hacer un cosmético Strange. Si tenemos un cosmético que ya tenía una calidad especial, se le añade la Strange. Esto dio origen a la Strange Vintage, Strange Genuine, Strange Unusual y por último Strange Collectors. ¿Cómo se utilizan? Ya que de los Chemistry Set nacieron los fabricadores, el menú del ítem es muy parecido a lo que será añadido un año después, donde el ítem aparece en un menú donde te dice lo que necesita y lo que te va a dar al completar estos requerimientos. Los requerimientos pueden variar, pero usualmente eran un par de armas unique, a veces un gorro y como último un arma Strange, que se destruye para crear un líquido Strange. Y viendo un poco por el mercado Steam de los Chemistry Set que no han sido crafteados, me hace creer que todos los Strange que existían en su momento estaban en la posibilidad de que saliesen como requerimiento, lo cual te puede salir un Strange barato o uno imposiblemente caro. Y estos Chemistry Set estaban divididos en dos grupos, los Chemistry Set Series 1, 2 y 3 y los Collectors Chemistry Set. Comenzando con las Series 1, donde fueron introducidos al juego el 27 de agosto del 2013, las Series 1 originalmente contenían estos cosméticos. Y por un tiempo fueron la única manera de obtener los Strange, pero en el 2016 Valve añadió las Unlocked Cosmetic Crates que tienen un 10% de probabilidad de dar un ítem Strange. Donde hoy en día estos Strange exclusivos de los Chemistry Set solo quedan la Summer Sheet, Merc's Pride Scarf y la RoboBro 3000. 2 meses después, en el 12 de noviembre de 2013 fueron añadidas las Series 2 junto con las Chemistry Set de Collectors, donde la Series 2 introdujo otro grupo de cosméticos Strange, donde solo los Professor Specs no son obtenibles en las Unlocked Cosmetic Cases. A diferencia de las dos anteriores, la Series 3 es la más diferente y para la pena de todos la última implementación de este sistema, ya que el 1 de abril del 2014 sería donde las Series 3 serían introducidas, donde ocuparían un método más diferente al de los anteriores. Para empezar, todos los ítems que se pueden hacer Strange gracias a los Chemistry Set son exactamente los mismos cosméticos de la caja Strongbox, que era la caja más reciente en su momento, y el método de crafteo era extremadamente más simple. En vez de pedir objetos cosméticos y Stranges predeterminados por el set, para la Series 3 simplemente tenías que ofrecer 3 refinados y 3 Stranges de cualquier tipo, lo cual, como se puede ver en este video que encontré de la época, lo más inteligente era ocupar 3 Stranges de los más baratos que existían, lo cual es un sistema mucho mejor en mi opinión. Pero el 17 de noviembre de 2015 Valve hizo que específicamente las Series 3 no fuesen tradeables, haciendo posible solo tradear los Strangifier existentes.
Así que lamento informar que a menos que hubiese jugado por el 2013 o 2014 y les hubiese salido un Chemistry Set de Series 3, hoy en día es imposible de obtener. Además que según en la wiki, a mitades del 2014 se detectó la repentina pausa de este tipo de drops, haciendo que este sistema solo durase un año. Y finalmente tenemos a los Collectors Chemistry Set, y estos son un tipo especial de Chemistry Set ya que son los únicos que permiten crear la calidad del mismo nombre, Collectors, donde se requieren exactamente 200 del ítem que pide el set en calidad unique, y estos pueden variar desde armas hasta incluso cosméticos. Y Trugmer, ¿qué tiene de especial esta calidad? Pues que tiene el texto rojo. Y ya estaría. El arma o cosmético Collectors es idéntico a su contraparte normal, solo que tiene este texto rojo que demuestra que eres un gran fan del ítem y que probablemente tienes el dinero para permitírtelo. Además, gracias a ciertas cajas que fueron añadidas tiempo después, estas armas son capaces de ser Strange y Collectors, pero en mi opinión me gustaría que los Collectors de base fuesen Strange, ya que tener un arma que no cuenta las kills y que vale 20 veces más, para mucha gente es algo que suele no valer la pena. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver alguna otra calidad o sistema de TF2 en detalle, no duden en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias a los fanarts y espero que les haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima.